Familia hermosa, bienvenidos una vez más a ese sagrado espacio de conciencia, de expansión y de profundo recuerdo del alma. Hoy vamos a entrar en una enseñanza verdaderamente poderosa. Es una enseñanza que puede cambiar por completo la manera en la que percibes tu cuerpo, tu biología, tu historia y esa conexión con el Creador. Durante mucho tiempo nos han enseñado que el ADN era simplemente biología, una cadena química ahí encargada de definir rasgos físicos, herencias y predisposiciones del cuerpo. Pero, ¿y si el ADN fuera mucho más que eso? ¿Y si dentro de tu ADN estuvieran almacenadas las memorias de tu alma, tus dones, tus talentos, tu sabiduría ancestral, incluso el registro de todo aquello que has aprendido a través de muchas experiencias del ser? En esa enseñanza vamos a profundizar en el ADN cuántico, en el registro akáshico, en la memoria espiritual del cuerpo, en Lemuria, en el despertar de la conciencia y en cómo la intención pura puede comenzar a activar en nosotros códigos dormidos. Te invito a abrir tu corazón. No necesitas creer todo de inmediato. Simplemente abrir tu mente, tu corazón, escuchar, observar lo que resuena en tu interior. Tal vez no estés aquí por casualidad y tal vez tu alma te trajo a esta enseñanza porque ya llegó el momento de recordar. Así que esta es la invitación para el día de hoy, para que puedas integrar en una enseñanza magistral como esta todo lo que tal vez ha quedado tan dormido, pero siempre has buscado y está dentro de ti. Si este contenido vibra contigo, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video con más almas que estén listas para despertar. Así que respira profundo y comenzamos. ¿Cómo están esas sonrisas? A ver, ¿cómo van las sonrisas? ¿Cómo estamos el día de hoy en esta energía Excelente, maravillosa? excelente, maestra, como siempre. ¿Y la tuya cómo está? Yo siempre sonrío. Me encanta sonreír. Así que Hola, así. hermosa maestra. A mí también me gusta sonreír y me encanta su sonrisa. Me Ay, unifico Una con tu sonrisa sonrisa, gigante, hermosa Clara Luz. Y me priva sonrisa de escucharte oreja a mucho. oreja, bien Eso, muy bien. grandotota. Eso, qué bonito. Hay que sonreír siempre. Hay que sonreír. Y recuerden que siempre la sonrisa ayuda también a activar nuestras glándulas salivales y hace y emite esas señales al universo. El universo lee ese estado maravilloso de ánimo, de alegría, de plenitud que podemos expandir a través de nuestra sonrisa. Así que no vamos a dejar nunca de sonreír. Siempre sonriendo, familia hermosa. Muy bien, hermosa familia. Y bueno, vamos a continuar un poco. Aún no hemos llegado al corazón del gran secreto que los maestros nos van revelando a través de todo este viaje que hacemos de nuestro ADN, que ha sido tan apasionante, porque hemos hecho ese viaje con el maestro en esa activación de las capas, eh, hay también con nuestros maestros que nos han llevado y nos han dado aportes adicionales para simplemente reconocer dentro de nosotros la maravilla que existe, lo grandiosos que somos, lo magnificentes que somos, esa creación perfecta y divina del Creador. Entonces, vamos a hablar un poco del rostro de Dios al campo unificado del Atma. Así se llama esta enseñanza del día de hoy. ¿Y por qué del rostro de Dios? Hablábamos acerca en ese viaje que hacíamos en la enseñanza anterior, entrábamos en una de esas revelaciones profundas de esas capas divinas del ADN. ¿Cuáles son las capas divinas del ADN? ¿Quién nos recuerda? ¿Quién recuerda cuáles son las capas divinas? Recuerdan que estábamos observando e integrando 4 grupos de las capas del ADN. ¿Cuáles son las que se llaman las capas divinas? En el enraíz cierto lo dijimos. 10, 11 y 12. Muy bien.
la capa 10, la capa 11 y la capa 12. ¿Mm? Esas 3 capas son conocidas como las capas divinas y la capa 12 en hebreo se conoce como el Shaddai. Se le da el nombre al Dios Todopoderoso en ti. ¿Mm? Siempre recordemos que esas son las capas que nos llevan más a la multidimensionalidad. Y entonces hemos comprendido algo que cambia por completo la forma de ver la espiritualidad. Y es que Dios no está separado de nosotros. Esa fuente divina, ese universo, como tú lo desees llamar, no está separado de nosotros. No es una energía lejana, tal vez sentada en algún lugar, ¿no?, del universo, observándonos desde afuera. El Creador dejó una impronta viva dentro del ser humano, una chispa, un fragmento de su conciencia, una presencia eterna. Entonces, eso significa que dentro de ti existe una parte de la fuente original. ¿Mm? Y cuando nosotros comprendemos esto, pues nace una de esas preguntas poderosas. Entonces, si Dios vive en mí, entonces, ¿qué es realmente lo que habita dentro de mi cuerpo? ¿Qué es esa alquimia que está dentro de mí? Entonces aquí es donde hemos llegado a descubrir unos secretos profundos, unos, podríamos decir, sí, como todo eso que está guardado dentro del cofre de los tesoros y que al abrirlo va saliendo cada tesoro y nos va revelando mucho más. Entonces, hasta el momento hemos estudiado esas 12 capas del ADN, una por una. Hemos visto el primer grupo, que son las capas biológicas, que es la capa 1, 2 y 3. En el segundo grupo, para que vayan anotando, no lo olviden ahí dentro de ese cuadernito, que después lo vamos a revisar. El segundo grupo son las capas del humano divino. El tercer grupo, son las capas lemurianas. Las capas lemurianas. No olvidemos el tercer grupo. Y también un segundo. Esas capas lemurianas. Y el cuarto grupo son las capas de Dios. Las capas de Dios. Pero entonces debemos comprender un gran secreto. Hemos realizado un viaje por separado de cada una de las capas del ADN. Hemos integrado lo que cada una de ellas nos da, nos ofrece, cómo está su diseño, qué significa. Pero en realidad, nunca las capas han estado separadas, jamás. Hay algo dentro del hinduismo, hay una palabra sánscrita que se llama el Atman o el Atma. Es muy parecido al alma, pero con T, Atma. Y ¿eso qué significa? El Atma. En el hinduismo le dicen Atma al ser verdadero, ¿no? Al alma profunda, a la chispa divina, a esa esencia eterna del ser. Entonces, dentro de todas estas tradiciones védicas, el Atma o el Atman es el yo divino que es uno con el Brahma, con la fuente, Brahma. Así se le dice en el hinduismo a la fuente divina, el Brahma. Y cuando los maestros nos invitan a traer la ancestralidad, a volver a retomar toda esa información ancestral, es porque la información ancestral es tan pura, tan completa, que dentro de cada una de las culturas, porque son diferentes culturas, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, cada uno de ellos manejan su estructura, pero que al final, cuando se observa, todas ellas hablan del camino. Hablan del camino que el ser humano debe seguir en conciencia. ¿Para qué? Para poder reconocer
esa fuente dentro del ser. Entonces, el gran secreto del Atma es como cuando hemos hecho ese ejercicio de imaginar el arco iris, ¿no? Que podemos observar todos los colores del arco iris, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, ahora que se amplifica con ese violeta, el azul. Toda esta gama de colores, pues podemos ver y observar el arco iris. Podemos ver cada color por separado cuando lo visualizamos. Podemos analizar su frecuencia. Puedes hablar del azul, puedes hablar del púrpura, pero hay una verdad, y es que nunca podemos tomar un solo color con la mano de ese arco iris. ¿Por qué? Porque el arco iris es un todo, ¿verdad? Podemos observarlo, pero no podemos separar, no podemos correr para un lado el violeta, para el otro el amarillo y coger el arco iris y simplemente separarlo. No funciona así. Así es exactamente el Atma. El Atma, como se conoce dentro de la cultura hinduista. Entonces, las 12 capas son como esos colores del arco iris, ¿sí? Las podemos estudiar individualmente para poderlas comprender, pero en realidad forman una sola conciencia, un solo campo. Es una sola inteligencia viva. Entonces, el ADN no es solo esa biología, y aquí es donde empezamos a abrir la mente mucho más allá. Porque la ciencia observa el ADN como química, solamente como la parte química y biológica. Y bueno, sí, lo es. Pero la biología visible es apenas ese pequeño 4% nada más de lo que es realmente todo el ADN. Dentro de cada célula existe una inmensa biblioteca de información. Miles de millones de componentes químicos que están organizados con una precisión extraordinaria. ¿Ah? Miles de millones de componentes en cada célula. Sin embargo, bueno, la ciencia reconoce, pues, algo un poco intrigante, ¿no? Que solo una pequeña parte de este ADN parece usarse para fabricar proteínas, para manejar la química de nuestro cuerpo. Durante mucho tiempo, todo el resto del ADN ha sido dejado a un lado, porque no ha sido comprendido. Por eso siempre lo han llamado la basura, el ADN basura, pero realmente nunca lo ha sido. Simplemente que no pertenece a la mente de una tercera dimensión, porque el resto del ADN es completamente multidimensional. Es información cuántica. El resto, el 96% del ADN es conciencia, ¿sí? Y entonces, dicen los maestros en este momento, ellos están diciendo que es esa misma conciencia que es incomprendida cómo funciona el QFS, porque el QFS también es una conciencia viva, que a veces no logramos integrar desde nuestra mente lineal, tal cual como nos pasa y que hasta ahora estamos en este viaje y en esta comprensión de cómo funciona el ADN. Entonces es el ejemplo, por ejemplo, del átomo. Para entender esto, podemos observar el átomo, porque todo lo que ves en el universo está completamente hecho de átomos, todo lo que nosotros observamos como materia. Pero si pudiéramos entrar en un átomo, podríamos descubrir algo que es muy asombroso, y es que la mayor parte del átomo es espacio, completamente espacio. Pero para nosotros, para nuestra mente, cuando hablamos de espacio lo vemos como un vacío, ¿no? Aparentemente todo ese espacio es un vacío. Pero ese espacio que contiene, todo ese espacio contiene información, energía, contiene patrones, tiene geometrías invisibles. Es como esa sopa que hablábamos en la enseñanza anterior, es como si fuera una sopa cuántica, ¿sí? Es todo un campo inteligente.
Entonces, si eso es en el átomo, pues asimismo sucede en el ADN. Todo aquello que parece vacío, que realmente no está vacío, está lleno de conciencia. Por eso, cuando nosotros, a través de nuestro Enraíz Acierto, hacemos esa activación del Merkaba, del cuerpo de luz, lo que estamos haciendo es que estamos expandiendo esa conciencia a un campo aproximado que supera entre 8 y 9 metros a nuestro alrededor. Estamos activando todo un mecanismo dentro de nuestro cuerpo que durante años se ha mantenido dormido, inactivo, sin conciencia. Aunque la conciencia está ahí, requiere del comando de quien habita el cuerpo. ¿Para qué? Para que esa expansión de conciencia se active. Entonces nosotros poco a poco vamos viendo algo extraordinario. Ese Atma, esa chispa divina, esa expresión multidimensional del ser consciente no termina en tu piel. No está ahí solamente en tu piel. Tu campo energético se expande. Entonces alrededor del cuerpo existe un campo multidimensional que se puede extender aproximadamente esos 8 metros, entre 8 y 9 metros. Y ese campo ha sido descrito por múltiples tradiciones. Por ejemplo, en la tradición hebrea se le relaciona y se le llama el Merkaba. Merkaba, que significa vehículo de luz. Es cuando tú unificas la mente, el cuerpo y el espíritu. También se le conoce como aquello sobre lo cual se cabalga. Esa es como la traducción de ese Merkaba. Entonces, es el campo de conciencia divina que rodea todo nuestro ser. Que no es una imaginación, realmente es real. Es el vehículo de tu alma. Cuando hemos oído y hemos hablado, recuerdan que una de las capas del ADN se conoce como el carro de Elías, la bola de luz. Por eso es que en ese relato de Elías resulta tan fascinante. Porque cuando Elías ascendió, Eliseo lo observó transformarse en una inmensa esfera de luz. Y bueno, tenemos que traer un poco esa enseñanza de Elías porque es maravillosa. Pero así como para llevar esa historia, traerla aquí, muchos lo han interpretado como si fuera un carro celestial. Pero metafísicamente podríamos comprender de otra manera, porque Elías activó plenamente su campo divino, activó su Merkaba, su Atma, en la máxima expansión. Entonces su campo de luz se hizo visible y ascendió a la gloria de su conciencia. Vamos a imaginar, por ejemplo, lo vamos a llamar esta imaginación la neblina del arco iris. Es como si cada uno de nosotros en este momento cerrara nuestros ojos. A ver, lo vamos a cerrar y vamos a imaginar que alrededor de nosotros existe una neblina luminosa. ¿Cómo lo observarías? Observa esa neblina luminosa a tu alrededor. Es una neblina viva. Es una neblina con colores. Podríamos decir que esa neblina se convierte en un arco iris en movimiento. Ahí, a tu alrededor. Esa neblina es ese campo del Atma. Dentro de esa neblina, ¿qué se encuentra en esta neblina que está danzando a nuestro alrededor? Está nuestro yo superior. Está nuestra divinidad. Maestra, se está entrecortando. ¿Se entrecorta? ¿No me están escuchando, familia bonita? Maestra, se escucha muy entrecortada. Se pierde la información. Ahorita sí mejoró, maestra.
Bueno, espérenme en un segundo, salgo y vuelvo a entrar a ver si puede ser eso. Ahí cómo se escucha, familia. Perfecto, maestra, gracias. ¿Bien? Gracias. Se escucha muy claro, maestra. Bueno, muy bien, debe ser ahí el internet que molesta un poquito. Bueno, entonces voy a retomar un poquito. Vamos un poquito para atrás y Gracias. bueno, entonces hablábamos del carro de Elías. Hablábamos acerca de lo fascinante que esa historia trae, acerca de que Elías y la bola de luz, ¿no? Ese relato es interesante porque cuando Elías ascendió, Eliseo lo vio transformarse en una inmensa esfera de luz. Entonces, para muchos, lo que se interpretó es como si hubieran visto un carro celestial ahí. Pero expresaba que cuando se observa desde la metafísica, lo que podríamos comprenderlo es de otra manera diferente, porque lo que sucedió fue que él activó plenamente su campo divino, su Merkaba. Eso quiere decir que su Atma empezó a verse en una máxima expansión. Todo su campo de luz se hizo visible. Entonces lo que sucedió es que ascendió a la gloria de su conciencia. Entonces estamos haciendo un ejercicio y vamos a hacerlo nuevamente. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos por un momento y vemos alrededor de nosotros una neblina arcoíris. Vamos a imaginar que alrededor de nosotros existe esa neblina luminosa. Que observemos que esa neblina es viva. Es una neblina con colores. Es como si alrededor de nosotros hubiera una danza del arco iris en movimiento. Está alrededor de nosotros. Esa neblina es nuestro campo del Atma. ¿Qué hay dentro de esa neblina? Eso es muy interesante que podamos observar ese campo alrededor. Dentro de esa neblina está nuestro yo superior. Está nuestra divinidad. Está nuestro Akasha. Las memorias lemurianas. Está nuestra capacidad de sanación. Está toda la sabiduría ancestral. Está nuestra conexión con la fuente divina. Todo está ahí, alrededor. Está alrededor tuyo, está en esa danza, está en ese movimiento, como un solo campo, ¿sí? El gran error humano, ¿cuál es? El más común de toda la espiritualidad. Es que muchas personas solamente observan el ADN y quieren activar una sola capa, ¿sí? Solo quiero trabajar una frecuencia. Quiero abrir únicamente una energía. Pero el Atma no funciona de esa manera, porque tú no puedes activar un color aislado del arco iris. Activar el Atma significa activar el sistema completo. Entonces el propio campo decide qué necesitas armonizar. Miren lo maravilloso de este secreto. Que nosotros, cuando conectamos de esta manera, cuando nosotros hacemos desde la mañana todo ese proceso maravilloso de enraizar, lo que estamos haciendo es que estamos activando todo el sistema completo. Y entonces podemos decir dentro de nuestra mente, no es que yo quiero activar solo la sanación, quiero trabajar la sanación. Pero aquí lo que sucede es que esa inteligencia superior ya sabe lo que tú necesitas. Todo ese campo alrededor tuyo sabe qué es lo que necesitas tú armonizar. Eso quiere decir que es mucho mejor que tu mente. Sí, que no es lo que nosotros solamente creamos y pensemos. Entonces decimos, ok, maravilloso, comprendo que esa danza que está ahí lo contiene todo. Entonces, no existe una forma única.
nosotros tenemos muchas herramientas, muchos mecanismos que los conocemos, la meditación, la música, el agua, la geometría sagrada, el sonido, la respiración consciente, la imposición de manos, la sanación energética, tenemos la oración, ¿sí? La intención pura que colocamos, tenemos la meditación, geometría sagrada. Pero todos los métodos, dicen los maestros, todos contribuyen, pero, dicen ellos, realmente vienen siendo solamente un apoyo, porque lo esencial es la conciencia. Cuando tú entras en coherencia, tu alma responde a esa coherencia. Entonces los grandes maestros, todos aquellos que han caminado por Gaia, todos esos maestros que hemos conocido, y me daba un poco de risa a veces la mente lineal que uno tiene, ¿no? Porque pues uno, si analiza a los maestros ascendidos que uno conoce, pues uno cree que son los únicos maestros que hay. Pero decían los maestros que esos maestros ascendidos suman más de 2000 maestros ascendidos los que hay. Pero bueno, estos que hemos conocido, el maestro Jesús, por ejemplo, el maestro Buda, la maestra María Magdalena, muchos de ellos, ¿qué tenían de especial? ¿Sería que ellos tal vez traían un ADN distinto? Realmente no lo traían distinto. Tenían exactamente este mismo potencial que todos tenemos, sino que la diferencia era otra. Sus colores, esa danza de su arco iris, ese atma estaba al 100%. Eso quiere decir que su arco iris brillaba completamente. Entonces por eso era que sanaban con su presencia, irradiaban paz, transformaban corazones. Los niños corrían porque querían acercarse a ellos. Los animales confiaban en ellos. Pasaban por los jardines y los jardines florecían. Ellos vivían con el atma activado. Y entonces ahí es donde está la verdadera sanación. Porque ningún sanador sana por sí mismo. Es decir, tú eres un terapeuta, eres una terapeuta. Y entonces haces toda la técnica que tú conoces, la que sea, el Reiki, la que sea, imposición de manos, el magnetismo. Tienes tu técnica como ser ese terapeuta. Pero nadie sana solamente a través del sanador. El sanador ayuda a que tu propio atma despierte. Esa es una gran contribución que tiene el terapeuta. Pero el atma sabe qué capa armonizar, qué memorias debe liberar, qué heridas debe sanar, ¿sí? Qué frecuencias debe elevar. Porque tu atma ya conoce tu diseño divino. Lo único que requiere el atma es la coherencia y la conciencia de quien lo habita. Por eso, cuando alguien trabaja contigo energéticamente, pues no está haciendo magia. Ese terapeuta te está ayudando a que tu inteligencia divina recuerde quién es. Esa realmente es la función del terapeuta, que viene a ayudarte. ¿A qué? A que tú puedas expandir tu conciencia. Aquí van a entregar un mensaje los maestros. Yo los invito a todos por un momento. Vamos a tomar una respiración suave y profunda para integrar este mensaje que nos van a entregar en este momento. Ellos dicen, esos amorosos guías nos entregan la siguiente información. Dicen, dentro de ustedes, hermanos, existe una inteligencia sagrada, un campo vivo, una conciencia divina. Ustedes no están rotos,
no están deshechos, no están fragmentados, no están desconectados de la fuente, solo están recordando. Cada meditación que ustedes realizan, cada acto de amor, cada oración sincera, cada instante de coherencia activa más el arco iris de su propia alma. Y cuando eso ocurre, el ser humano deja de vivir desde el miedo y comienza a vivir desde su divinidad. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, amorosa familia. Entonces, qué bonito lo que nos acaban de decir. Cada instante de coherencia. Cada instante de coherencia. Recordemos la coherencia cardíaca. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Cuando tú estás completamente en equilibrio entre lo que tú piensas, lo que tú manifiestas, lo que tú hablas y lo que tú sientes y cómo actúas. Esa es la coherencia. Cuando tú entras en esa coherencia, cuando activas ese mecanismo sagrado dentro de ti, es cuando tú puedes elevar esa conciencia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a activar conscientemente nuestro Atma, algo dentro de nosotros empieza a responder de inmediato. Entonces, volvamos a imaginar esa gran neblina consciente que rodea al ser humano. Todo ese campo vivo, toda esa danza del arco iris, que es vivo, es inteligente, que contiene toda la memoria de tu alma. En el instante en el que el ser humano decide prestar atención a su mundo interior, en el instante en que busca la sanación, en ese instante en que buscamos la expansión o esa conexión espiritual, esa neblina ya sabe que algo ha cambiado. Esa inteligencia que te rodea actúa inmediatamente porque lee perfectamente todo lo que cada uno de los filamentos de tu ADN requiere activar. ¿Para qué? Para que puedas equilibrarte en el plano superior de conciencia. A veces no se necesita ser, se necesita ser. Y recordamos que esta capa 12 es el ser, simplemente es, simplemente es. Pero normalmente nosotros como humanos primero solicitamos, intencionamos, y lo que los maestros nos dicen es que el gran secreto es simplemente ser y conectar en tu coherencia con tu conciencia, y el campo lo lee todo. Porque el campo reconoce la intención. Entonces, nadie buscaría medir, activar o comprender su propio campo energético si en el fondo no existiera ya una conciencia despierta, dispuesta a escuchar y a participar de este proceso. ¿Sí? Entonces esa es la gran noticia. Y es que dentro de nosotros está esa inteligencia. ¿Qué es lo que está esperando? La comunicación. Y no hablamos de un poquito de células. Estamos hablando de cerca de 100 billones de componentes vivos y conscientes que responden como si fuera una sola unidad. Entonces, siempre abrimos los ojos y decimos, wow, voilà. Más de 100 billones de componentes vivos y conscientes están dentro de nuestro cuerpo. ¿Verdad que eso es extraordinario? Eso es maravilloso. Benditos somos todos aquellos que hemos entrado en cualquier modalidad de activación. Ya sea en una meditación, ya sea en una oración desde el corazón, ya sea en la música, en la respiración consciente, en todo el trabajo energético, tal vez en una contemplación profunda. Porque en el momento en que lo hemos hecho, en este estado, ¿qué empieza a suceder?
aunque no lo sepamos. Ahí hay un proceso de comunicación de conciencia celular. Ahí es donde nosotros empezamos a comunicarnos con el Atma. Y entonces es aquí donde la ciencia y la espiritualidad comienzan ¿a qué? A tocarse, a entrelazarse, a donde saben que no pueden caminar independiente, una por un lado y la otra por el otro lado. Es el centro mismo de la estructura atómica. Ahí, en ese centro, existen todos los campos de la física moderna que hasta ahora empezamos a comprender. Entonces, algunos físicos pues ya reconocen que existen esos campos interdimensionales, ¿no? Que están asociados al magnetismo cuántico. Cada átomo posee un pequeño campo magnético. Y esa es otra de las revelaciones que entregan los maestros. Cada átomo posee un pequeño campo magnético. Entonces, ¿qué sucede cuando miles de millones de todos estos campos interactúan entre sí? Pues crean una red coherente. Es una especie, podríamos decirlo como una sinfonía invisible. Podríamos decirlo así. Podríamos decirlo de esta manera, que todo el universo entero empieza a cantar. Y si tú estás dentro del universo, pero el universo está dentro de ti, eres una sinfonía. El ser humano también, porque dentro de cada átomo hay más espacio de lo que nuestra mente tridimensional puede imaginar. Pero que ese espacio no es el vacío, como lo decíamos hace un momento. De hecho, gran parte de la materia es aparentemente espacio vacío, pero no es vacío. Ese espacio está completamente lleno de información, de instrucciones, de inteligencia, de una conciencia multidimensional. Sí, es esa sopa cuántica. Así es como funciona el Atma. Por eso no podemos entender nuestro cuerpo como si fuera una máquina. O no podríamos comprender el Atma también como si fuera una máquina. Porque no es un mecanismo de nuestra mente lineal, como nosotros pensamos, donde una pieza hace siempre lo mismo. Porque para nosotros, de manera mecánica, dentro de lo que conocemos, siempre dentro de una estructura, una pieza ayuda para que las otras funcionen, pero cada pieza hace algo específico. El pensamiento humano, a nosotros nos encanta, nos fascina clasificar, separar y organizar en listas, porque es la forma en que nosotros podemos adecuar nuestra mente para el entendimiento, tener todo organizado. Queremos que cada parte tenga una función fija y repetitiva. Pero es que así funcionan nuestras máquinas, es así. Así funciona nuestro reloj, así funcionan los dispositivos electrónicos, sí que parecen procesos ahí un poco complejos, pero lineales, que tienen una lógica. Cuando se estudia, por ejemplo, programación de computadores, entonces siempre se dan mecanismos y pasos donde uno se tiene que mover con el otro, para que pueda hacer una función. Pero es que así nosotros como humanos organizamos todo. Pero el Atma no. El Atma no funciona de esa manera como la mente. Es completamente interactivo consigo mismo. Entonces, cuando una parte cambia, todas las demás responden. Cuando tú vives en el miedo, en la angustia, le estás dando esa información al Atma. Y entonces pones tu cuerpo en un estado de emergencia y él responde a lo que tú le estás entregando. Si tú en todo momento te encuentras en la queja, en el sufrimiento, en la escasez y piensas, tienes tu mente en escasez, él responde a lo que tú le estás entregando. Entonces, cuando tú sanas una emoción, entonces tu campo entero cambia. Cuando tú elevas tu conciencia, tu biología responde.
Cuando tú activas el amor, la compasión o la gratitud, no estás modificando una sola capa, tú estás afectando la totalidad de todo tu sistema. ¿Sí lo vemos? Esto es fundamental poderlo entender. Entonces ya dejamos de pensar que voy a activar la capa de la memoria akáshica. Entonces yo quiero activar mis memorias akáshicas o yo quiero activar la capa de la sanación. O yo quiero activar mi divino femenino. Todas funcionan exactamente en una correlación y en una integración. Porque aunque nosotros hayamos estudiado las capas por separado, para comprenderlas, el Atma nunca trabaja fragmentado. Nunca. Es ese arco iris. Entonces podemos estudiarlo. Pero hablar del significado de cada frecuencia de color, lo podemos hacer, pero nadie puede separar los colores. Entonces, él siempre va a estar completo y es como lo vemos. Entonces, las 12 capas siempre están presentes. Siempre están activas en distintos niveles. Siempre interactúan unas con las otras. Por eso, cuando alguien recibe una activación energética, entonces, digamos que en esa activación, el propósito es darle sanación a sus células. Pero aparentemente para nosotros estaríamos trabajando solo esa parte, pero realmente no. La conciencia total del Atma toma esa intención que se está haciendo y el Atma decide cómo redistribuir la energía según lo que ese ser está necesitando en ese momento. Toda una inteligencia viva. Sabe mejor que la mente humana. Sabe mejor que el terapeuta. El Atma sabe mucho mejor que el sanador. Entonces todo eso requiere esa humildad espiritual. Porque nosotros si hacemos las terapias, si somos los sanadores, si somos quien realiza la oración, si somos los que hacemos la meditación, los que llevamos a las personas a diferentes espacios, lo que estamos es contribuyendo para que la persona pueda tener un lineamiento, un camino. Pero dentro de ese lineamiento, si hacemos una meditación entre 53 personas presentes, almas sagradas que estamos acá, cada uno va a tener una experiencia diferente. Y cada uno, su frecuencia, lo que va a activar en ese momento, es un mecanismo diferente. No funciona exactamente para cada uno porque cada Atma, reconoce qué es lo que necesita el ser. Y todos no necesitamos lo mismo. El campo decide hacer todo. Hacemos el mecanismo, llevamos la frecuencia, todo, pero el campo lo hace. Entonces ahí empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Porque desde que nosotros nacemos, siempre hemos sentido algo, una especie de ausencia, como si algo nos faltara, ¿sí? En muchos casos, desde niños, muchos de nosotros hemos sentido una nostalgia, como un vacío. Entonces eso nos lleva a esa búsqueda espiritual. Y en esa búsqueda, bueno, hemos hecho el recorrido tal vez por religión, por relaciones, por dogmas, nos hemos enfocado en el éxito, otros nos hemos enfocado en el conocimiento, otros tal vez en el poder. Pero realmente lo que sucede es que en el fondo lo que realmente hay es una búsqueda de tratar de reconectar con aquello que nosotros hemos conocido antes de encarnar. Antes de llegar. Es querer reconectar con la música de la casa, del hogar. Con esa melodía que está allá al otro lado del velo. Por eso cuando tenemos esa oportunidad de sentir el aire que nos toca, expandimos esos brazos porque queremos sentirlo. Nos maravillamos viendo la naturaleza, el cielo. Tener esa oportunidad de sentarse en una noche con un tapiz precioso en el cielo y disfrutar de él, ¿cierto?
porque es que ahí dentro de nosotros existe esa necesidad de recordar, de volver, porque algo dentro de nosotros nos hace falta. Entonces, al encarnar en la materia, el alma experimenta realmente un choque tremendo, porque pasa de la unidad a la aparente separación. Pasa ya desde la desconexión total a la percepción de la individualidad. Entonces, durante toda la vida, lo que hacemos es buscar, de alguna forma, tratar de recuperar esa conexión. ¿Sí? Por eso es que la humanidad siempre ha buscado a Dios. Y lo busca por muchos medios, tal vez por el rezo, tal vez hay personas muy consagradas en monasterios, en conventos. Por eso es que es esa necesidad del rezo. Por eso lloramos cuando algo toca profundamente nuestro corazón. Cuando tenemos una experiencia en una meditación y tal vez en esa visualización llegan tanta información, tantas cosas que se te revelan, que cuando te das cuenta tienes ese rostro lleno de lágrimas. Tal vez toca tan profundamente tu corazón cuando escuchas a alguien hablar. Porque todos esos breves instantes lo que hace es que vuelves a escuchar la música del universo. Vuelves a escuchar la música de la divina fuente. ¿Y qué sucede dentro de ti? Bueno, vuelves a recordar. Y entonces aquí está toda esa maravilla de esta nueva energía planetaria. Que ya no se trata solamente de sentarnos a meditar para sentir una conexión durante unos minutos, sino que la activación del Atma puede crear en esos momentos cambios profundos y permanentes en ti. Eso significa que una vez que se ha activado cierto nivel de conciencia, nunca regresas al punto anterior. ¿Por qué? Porque tu frecuencia cambia, porque tu percepción cambia, porque toda tu biología cambia. Ese campo cambia. Y entonces empiezas a vivir desde otro estado, porque empiezas a recordar quién eres. Y en todo ese recordar, algunas almas comienzan nuevamente a escuchar la música, no con los oídos físicos, sino se empieza a escuchar con el alma. ¿Sí? Y es ahí donde comienza la maestría. Es ahí donde esas 3 capas, la 10, la 11 y la 12, que son las capas divinas del Dios Todopoderoso en ti, ahí es donde se activa ese 33, ¿no? Esa escalera de la maestría. La maestría no consiste en que nos volvamos superiores a otros. No consiste tal vez en que tú eres maestro porque demuestras que tienes poderes extraordinarios para impresionar a otro. No, la verdadera maestría consiste en vivir en plena conciencia de la divinidad que habita dentro de ti. Ahí es donde te das cuenta que todos los secretos espirituales no están afuera, sino que están adentro, que es todo un conjunto de instrucciones para la sanación que están ahí. Porque cuando tú activas el Atma, resulta que la sanación surge en todo. Surge incluso en tu campo de la abundancia, se sana la prosperidad, se sanan las relaciones, porque es que la sanación no solamente va ahí a donde tal vez tengamos una energía disonante dentro de nuestro cuerpo, sana todo, sana las memorias, sana todos esos sentimientos, todo lo que has llevado guardado dentro de ti, y es como si simplemente todo se armonizara. Entonces, cuanto más avanzamos
capas, más comprendemos que cuando hablamos de ese Atma, no es estudiar biología solamente, ¿no? Sino es estudiar el alma, estudiar al Dios interior, es estudiar la arquitectura sagrada del ser humano. Y es ahí donde resurge la revolución de la conciencia. Nos volvemos revolucionarios. Unos revolucionarios del amor, de la paz, de la luz, de toda la energía sagrada. Entonces empezamos ahí a entender todo el mecanismo divino de ese ADN sagrado. Porque dejamos de verlo lineal, ¿no? Sino vemos a este ADN cuántico maravilloso que es completamente interactivo contigo mismo. Cuando una parte cambia dentro de ese Atma alrededor tuyo, inmediatamente las demás también cambian. Se reorganizan, se comunican. Es como si viéramos, por ejemplo, un reloj normal. Entonces, cada resorte de ese reloj, cada engranaje tiene una función específica, pero siempre hacen lo mismo, siempre. Pero si imagináramos que ese reloj fuera multidimensional, que de repente un resorte pudiera transformarse en un engranaje, por ejemplo, y que tal vez ese engranaje pudiera cambiar de forma, de tamaño, o incluso pudiera desaparecer si ya no se necesita. Y si de pronto tal vez le hiciera falta una nueva pieza, simplemente esa nueva pieza apareciera. Entonces ese reloj ya dejaría de ser una máquina convencional, ¿cierto? Sino que sería como un sistema vivo, inteligente. Y así es como funciona nuestro Atma. Por eso es que no podemos decir que una sola capa del ADN haga siempre exactamente lo mismo, sino que las 12 capas trabajan juntas como si fuera una completa danza que es continua de intercambio, de información, de adaptación, se comunica. Entonces cada una modifica a la otra según la necesidad del momento, según la necesidad de ese ser, lo que requiere. Eso es lo que se conoce como un sistema cuántico. Es un estado cuántico. Ahí en ese estado no existe el tiempo como nosotros lo conocemos, como lo logramos interpretar. Tampoco existe una localización fija de la energía, porque es que todo está conectado con todo. Todo responde simultáneamente. Eso es como el universo. En la danza del movimiento del universo, todo está correlacionado y todo se comunica con todo. Los soles se comunican con sus planetas, los planetas con los soles se comunican también con sus lunas. Los sistemas solares se comunican con los sistemas solares vecinos. Y todo es una danza, si no sería un caos. Pero todo es una danza y un movimiento perfecto. Entonces, vemos que no estamos hablando solamente de una estructura cuántica, sino de cientos de miles de millones de copias de este diseño dentro del cuerpo humano. Entonces, para que ese Atma realmente funcione correctamente, todas esas piezas deben saber algo al mismo tiempo. La información a todos esos millones de piezas les llega al mismo tiempo. La información que recibe una molécula en la uña del pie tiene que ser conocida simultáneamente por la del cabello, por otra en el corazón, por otra molécula en el hígado, por otra en el cerebro. Todo lo que pasa en tu cuerpo, todo el mecanismo completo lo reconoce. Todo al instante, en una perfecta sincronía. Entonces todas esas partes deben estar de acuerdo. Todas reciben esa información y la procesan. Y todas esas partes responden al tiempo. Entonces la ciencia en este momento todavía no tiene una palabra completa para describir ese fenómeno que sucede dentro del cuerpo. Lo más cercano es el concepto del entrelazamiento cuántico,
Es lo que se define en la ciencia como partículas separadas por grandes distancias continúan conectadas como si fueran una sola. Entonces eso ya da una pista, ¿sí? Eso muestra que hay una conciencia organizada, que todos nosotros somos una inteligencia viva. Entonces empieza a haber cosas muy interesantes. Hablábamos del magnetismo, cómo cada hebra del ADN posee también un campo magnético. Estábamos hablando del átomo, que cada átomo tiene ese campo. Cada hebra del ADN también posee un campo magnético. Entonces ese campo se superpone al del siguiente bucle, y al del siguiente, y al del siguiente, y así sucesivamente. Entonces es como si nosotros pudiéramos imaginar cientos de miles de millones de superposiciones magnéticas que funcionan simultáneamente. Y entonces eso que produce no es otra cosa que lo que conocemos como la conciencia unificada. Porque todo ese mecanismo crea una impronta energética que el ser humano lleva consigo. Entonces para nosotros, eso es más conocido como el aura, cuando hablamos del aura. Y es el aura realmente es el resultado de la comunicación cuántica del átomo. Es esa huella vibracional de toda la información que hay en tu ADN. Todo un campo de conciencia, todo un campo vivo, todo un campo inteligente. Pues para la ciencia todavía no es posible medirlo. Y entonces todo este viaje nos empieza a mostrar que hay cosas fascinantes, que cada activación espiritual que nosotros realizamos, pues realmente nos afecta absolutamente en todo el campo, simultáneamente. Cientos de miles de millones, pues de esas partes del Atma, pues reciben toda esa información. Y entonces, ¿qué son las experiencias que podemos tener nosotros? Que a través de ello podemos sentir calor, algunos sentimos vibración, tal vez una emoción intensa, una sensación de recordar, de tener visualizaciones, de ver frecuencias de color. Y no estamos aprendiendo nada nuevo. Siempre va a ser el recuerdo de lo que siempre ha estado adentro de nosotros. Por ejemplo, en este instante, mientras nosotros estamos escuchando esta enseñanza, cada uno de ustedes está recibiendo información de acuerdo a su nivel de apertura. Algunos puede que comprendan esta información muy rápido, inmediatamente. Tal vez muchos de ustedes empezarán a entenderlo después. Tal vez otros de ustedes sentirán primero una energía y tal vez más adelante pueden llegar a una comprensión mental más amplia. Todo está bien. No hay nada mal ni bien. Todo está perfecto. Porque el Atma trabaja más allá de la mente lineal. Nosotros no somos solamente esos seres biológicos intentando alcanzar algo espiritual. Lo que nosotros realmente somos seres multidimensionales usando temporalmente un cuerpo biológico. Entonces aquí comprendemos que el ADN viene siendo un puente, un portal, un traductor, uno que traduce entre la materia y el espíritu. Entonces nos damos cuenta de toda esa divina inteligencia que lo sabe hacer todo, que sabe cuándo hacerlo, que reconoce cuándo activarse. Todo responde al tiempo. Y la maestría se revela dentro de cada ser. Entonces nos damos cuenta que esa ilusión que hemos tenido de la separación, que el cuerpo es un mecanismo diferente, que el pensamiento es otro mecanismo diferente, que cada órgano funciona independiente, ¿sí?
pero no es así. Todo está correlacionado, nada está separado. Entonces es donde nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico no solamente es esta parte visible, lo que nosotros vemos, sino que va mucho más allá de la piel, donde existe todo un campo de información, de luz, de conciencia. Que el corazón, nuestro corazón, puede generar un campo electromagnético. Pero no solamente el corazón, el cerebro también lo genera. Que cada célula de nuestro cuerpo genera voltaje, tiene electricidad. Y que todo ello suma en un campo unificado. Entonces no somos una bombilla, un bombillo ahí, sino que nosotros realmente somos una estación transmisora y receptora. Venimos siendo como esos grandes transformadores. Aquí, dentro de todo lo que estamos observando y estamos viendo en este momento, nos damos cuenta de lo que es el campo mórfico en la memoria de este sistema. Porque pues hay muchos científicos, que traen muchas teorías interesantísimas de todo lo que ellos hacen en todas sus investigaciones. Hay un científico que se llama Rupert, no me acuerdo el apellido, su nombre es Rupert Shell algo, no me acuerdo, lo siento, no lo anoté, pero ese científico, en su teoría, él habla del campo mórfico y él dice que cada organismo no solo guarda memoria en la biología, sino que hay un campo de información que realmente tú lo expresas en tu lenguaje. Entonces, tu cuerpo no recuerda que solamente es una carne, sino que también recuerda que es una frecuencia. Y entonces aquí empezamos a darnos cómo todo se interconecta. Toda esa memoria celular se interconecta ¿con qué? Con el Akasha, con todos los registros del alma, con todas las memorias ancestrales. Y eso te da mucho más de lo que aparente vemos como material. Que el ADN funciona como una antena. Eso es muy, muy interesante porque el ADN no solo es un código biológico, sino que además en la biofísica exploran y se dan cuenta de que si el ADN también puede comportarse como un resonador electromagnético o como si fuera una antena de información. Aunque esto sigue siendo especulativo dentro de la ciencia, ellos se dan cuenta de que hay algo que tiene una alquimia en el ADN. Que ese ADN puede reconocer a un hijo o a una hija de vidas anteriores. Que ese ADN puede reconocer a su abuelo o a su abuela de cientos de vidas atrás. Funciona como un campo electromagnético porque la memoria celular de un ser resuena con tu memoria celular. Y entonces ahí es donde nos encontramos la familia álmica. Donde al escuchar la voz de otro ser, sabes que ese ser fue tu hijo o tu hija en otra vida. El ADN se activa como ese campo multidimensional de información. Es una antena que recibe una señal, que emite una señal, que traduce una frecuencia. Entonces tu ADN podría estar recibiendo constantemente información de todo el campo. Y es donde el ADN también resuena y te lleva a los espacios o a los sitios donde tu alma requiere que tengas un proceso. Bastante maravilloso, ¿no? Poder comprender todo lo que ese ADN influye realmente dentro de nuestra vida. Que no es nada que solamente ahí está, porque sí, biológicamente. Por ejemplo, ¿por qué una oración sincera podría cambiar el estado de salud de otra persona? ¿Por qué tal vez una meditación profunda puede alterar toda tu biología? Es porque la conciencia
modifica el campo y el campo modifica la materia. ¿Sí? Miremos la secuencia. Pensamiento, emoción, frecuencia, campo, biología. Esa secuencia, no la olvidemos. Pensamiento, emoción, frecuencia, campo, biología. Por eso que cuando tú colocas todo, lo integras dentro de ti, ese pensamiento, esa emoción, esa intención, le subes tu frecuencia. Entonces los decretos dejan de ser solamente palabras que se dicen, sino que los decretos en cada palabra que tú dices toman esa frecuencia. Hay una intención. La oración se vuelve milagrosa, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque el ser que está haciendo la oración, emite esa frecuencia y el campo de quienes están ahí, que lo requieren, la recibe y empieza a transformar. Por eso es que hay activaciones, por eso decimos vamos a realizar una activación. Por eso vamos a sitios sagrados y nos reunimos y cantamos. Porque nuestro cuerpo, nuestro ADN, también resuena con el campo de la memoria de los territorios. Y te reconoce. El territorio reconoce tu codificación. Hay algo que se conocen como los biofotones, que es la luz dentro del cuerpo. Entonces, muchas investigaciones, por ejemplo, muestran cómo hay emisiones de luz extremadamente débiles dentro de los tejidos vivos del ADN. Entonces, eso quiere decir que tus células emiten luz, tus átomos emiten luz, tu ADN emite información luminosa. Y literalmente está aquí, dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde estamos conectados. ¿Recuerdan esa expresión del Maestro Jesús? Esa enseñanza que Él nos decía, vosotros sois la luz del mundo. Y eso no es que suene solamente una expresión muy linda y poética, sino que es biológica. La multidimensionalidad es muy fácil de poderla explicar de una manera sencilla, ¿no? Podríamos decir que en las dimensiones hablamos de una dimensión. Luego hablamos de la dimensión 0, de la dimensión 1, y luego vimos la dimensión 2, que es como el largo y el ancho, ¿sí? Y la dimensión 3, que viene siendo como ese volumen físico, la materia. Y la dimensión 4 como el tiempo. Y la dimensión 5 como la conciencia no lineal. Entonces, si vemos las dimensiones de esa manera, ser multidimensional no significa vivir como una especie de fantasía, sino significa que no eres solamente esta materia, sino que simultáneamente todo tiene un juego, todo se interconecta. Tu cuerpo se interconecta con tu emoción, con tu mente, con tu alma, con tu conciencia superior. Y eso básicamente ya es multidimensional. El campo empieza a decirte que responde al amor. Entonces, si el Atma, esa danza alrededor de nuestro cuerpo, esa danza, esa energía, esa neblina, es un campo consciente, entonces nos preguntamos, ¿qué frecuencia lo ordena? Si es un campo consciente, ¿qué frecuencia es la que logra ordenar todo el Atma? Toda esa información. ¿Saben cuál es esa frecuencia? El amor coherente, el amor incondicional. Porque entonces cuando hay el amor, el miedo se fragmenta, desaparece. El amor logra unificar. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes rabia, cuando tienes culpa, vergüenza, lo que sucede es que ese campo, ese Atma que te rodea y danza se fragmenta.
pero el Atma comienza a activarse a la primera señal. No siempre como si viera luces o visiones o experiencias místicas. Muchas veces, las primeras señales de la activación del Atma son tan sencillas. Es cuando tú logras empezar a sentir más, cuando tú logras percibir más, cuando ya no te enganchas y perdonas. Sí, perdonas. Cuando amas incondicionalmente. Cuando empiezas a notar que antes muchas cosas eran desapercibidas y ahora son tan importantes. Cuando ahora logras prestarle atención a las plantas, a las flores y te das cuenta que ayer tenía la planta, no sé, 3 flores y hoy apareció con 2 más y que abrieron sus pétalos y te emociona el corazón. Empiezas a darte cuenta que empiezan a suceder tantas cosas en tu vida diaria que primero aumenta una percepción energética, podríamos decir. Empiezas a darte cuenta la facilidad con la cuando entras a un lugar y sientes inmediatamente la vibración de ese lugar, sin que nadie te diga nada, ¿no? Sabes que hay tensión, sabes que hay tristeza, o percibes que hay alegría, que es un sitio de paz o es un sitio de caos. Antes quizás lo racionalizabas, pero ahora lo sientes más fuertemente, ¿no? Porque tu campo lee toda la información. Porque empiezas a activar la telepatía del corazón. Entonces, a veces solamente con escuchar a una persona que diga una palabra o una frase, tu corazón identifica rápidamente si la persona puede ser fiable o no puede ser fiable. Empieza a ver como una especie de limpieza emocional. Todo aquello que estaba ya reprimido, de un momento a otro, empieza a salir. Entonces, todas esas viejas memorias, todas esas heridas, todos esos miedos, todos esos patrones familiares, ¿no? Todas esas relaciones kármicas. ¿Por qué? ¿Por qué surge eso? Porque la luz no activa solamente lo bonito, sino que la luz también revela lo que necesita ser sanado. Entonces muchos creen que despertar significa sentirse bien en todo. Ya estamos perfectos. Y realmente no. Muchas veces despertar significa ver con claridad lo que antes tú evitabas ver. O querías olvidar. O tal vez querías guardar ahí debajo del tapete. ¿Qué más sucede cuando el alma se activa? Cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a darte cuenta de muchas sincronías, de muchos números que empiezan a repetirse, que sales a la calle y todas las placas de los carros que empiezas a ver son números de entradas, por ejemplo, ¿no? Que empiezas a encontrarte con personas que llegan exactamente cuando debían llegar. Que empiezas a recibir información y a conectar con espacios y con personas que era el momento justo donde necesitabas esa interconexión para alimentar tu alma. Que muchas veces esas puertas que se cerraron, de pronto se abren, sin esfuerzo. Entonces empiezas a entender que la vida no es tan aleatoria como parecía, sino que parece que tu campo empieza a nivelarse, a adecuarse, a equilibrarse y él responde. Entonces el Atma también se activa, por ejemplo, cuando el cuerpo suele ajustarse. Entonces empieza a haber una adecuación dentro de tu cuerpo, necesaria. Y entonces dices, yo no sé, dormí toda la noche, no sé por qué me levanté tan cansado, tan cansada. Y es porque dentro de esa noche hubieron mecanismos que el Atma ya sabe que debía ajustarse. También, ¿no? De pronto empiezas a sentir oleadas de calor, a veces sientes vibraciones internas, sientes movimientos internos, sientes oleadas
de vibración a tu alrededor, duermes mejor, e incluso puedes tener sueños más intensos, puedes tener mayor necesidad del agua, mayor necesidad de caminar descalzo en la tierra, de tener más conexión con la naturaleza. Tu cuerpo siente la necesidad de cambiar la alimentación. Puedes empezar a sentir presión ahí en el entrecejo o una presión en la parte superior de tu cabeza o empiezas a sentir una presión en tu pecho. ¿Por qué sucederá todo eso? Porque el cuerpo está aprendiendo a sostener más frecuencia. ¿Sí? Ahí te das cuenta de que tu cuerpo está empezando a tener una información y está empezando a recordar, y todo ese mecanismo empieza a alinearse y la frecuencia empieza a subir, y tu cuerpo biológicamente requiere poder sostener esa frecuencia mayor. Otra de las cosas maravillosas que pasan es que tú cambias tu tolerancia vibracional, y eso es maravilloso, porque muchas veces lo que tú antes no soportabas ya te es indiferente. Empiezas a alejarte de esas conversaciones vacías, de la manipulación, de las mentiras, ¿no? Ya no quieres estar ahí, ya no, lo que antes podrías mantenerte en ambientes densos, parece que tu cuerpo ya te quiere sacar de ahí. No quiere. De todas esas relaciones tóxicas. Y es como si tu sistema empezara a decir no más, no lo quiero más. No porque lo rechaces, sino porque ya no hay coherencia. Entonces tu campo ya no puede sostener frecuencias que contradicen tu verdad. Empieza a abrirse la intuición. Y ahí suceden cosas maravillosas, porque ya no piensas tanto, sino simplemente sabes. Ya no le tratas de poner lógica a todo, simplemente sabes. Sabes cuándo avanzar, sabes cuándo hay que esperar, sabes cuándo hay que callar, sabes cuándo hay que hablar. Es una inteligencia silenciosa que se despierta dentro del cuerpo. Porque ya tú no necesitas ni gritar, ya no necesitas tratar de argumentar nada. Simplemente lo sabes. Y ese es el yo superior comunicándose con el campo. Date cuenta. Ese yo superior se está comunicando con tu campo. Y ahí, dentro de todo ello, es donde ocurren todos esos cambios tan profundos. Porque ya no sientes la necesidad de ir a buscar nada afuera, sino que ya todo lo comprendes, lo sabes. Ya no necesitas tratar de perseguir alguna experiencia externa para tratar de recordar algo sagrado, sino lo que sucede dentro de nosotros es que empezamos a descubrir que la presencia divina no solamente está en un templo de piedra, sino que está en tu respiración, está ahí en tu mirada, está en tu voz, está en tus manos, está aquí en tu corazón. Y ese es uno de los signos más profundos de la activación, porque es cuando tú logras comprender que despertar no es convertirte en otra cosa, es simplemente recordar lo que siempre has sido. Entonces, la activación del Atma no te convierte en un ser nuevo, sino te devuelve a tu diseño original. Y cuando eso empieza a suceder, entonces la vida cotidiana, lo que hacemos todos los días, que es el mecanismo que ya sabemos en nuestra vida cotidiana, empieza esa vida a convertirse realmente en un templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces empiezas a vivir en un estado permanente de gratitud, empiezas a vivir en un estado permanente de compasión, hay coherencia cardíaca, siempre te mantienes en un estado de amor, siempre le entregas la palabra al otro con profunda ternura,
porque empiezas a darte cuenta de que hay una transformación y a veces ni siquiera te das cuenta cuando lo haces, simplemente surge. Y todo lo que hemos compartido hasta el día de hoy, pues no ha sido solamente una información, realmente esto ha sido una activación, ha sido memoria, ha sido como ese llamado del alma para recordar quiénes somos en verdad. Y yo los invito en este momento, amorosa familia de luz, sagrados corazones. Vamos a entrar un poquito en una experiencia interior, no solamente de escuchar con la mente, sino de sentir con todo el ser. Yo los invito en este momento, vamos a adecuar la postura de nuestra columna y vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, si así lo desean. Vamos a llevar este prana, esa respiración suave y profunda. Vamos a respirar por nuestra nariz, llevamos a nuestro corazón, sostenemos por un instante y exhalamos suavemente. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a tomar esa respiración, el aliento sagrado de Padre Madre Dios, el oxígeno divino en luz. Sostenemos y vamos a exhalar cualquier tipo de tensión. Así que inhalamos presencia y exhalamos todo aquello que ya no necesitamos cargar. Y así, mientras estamos en esta respiración, vamos a imaginar, a visualizar que en el centro de nuestro pecho comienza a encenderse una luz suave, cálida, viva. Esa luz no viene de afuera, esa luz realmente siempre ha estado dentro de ti. Esa es la chispa del alma. Es la inteligencia divina que habita ahí, en nuestro interior. Vamos a imaginar que esa luz suavemente comienza a expandirse. Sale desde nuestro pecho, se expande hacia nuestra garganta, hacia nuestra cabeza, hacia nuestro abdomen, nuestros brazos, la espalda, las piernas, los pies. Y mientras esa luz se expande, también despierta cada una de las capas de nuestro ser. Tomamos una respiración suave y profunda y todo aquello que estaba dormido comienza a recordar. Todo aquello que estaba disperso comienza a alinearse. Todo aquello que ha estado fragmentado simplemente comienza a unificarse. Vamos a sentir por un momento que cada célula de nuestro cuerpo recibe la información de amor, de paz, de verdad y de conciencia. Sientan que todo su sistema responde al mismo tiempo. Empezamos a observar cómo nuestra mente se aquieta, su corazón, ese corazón sagrado se abre, cómo toda la energía se ordena, cómo todo nuestro espíritu se eleva. Vamos a imaginarnos que empieza a descender una lluvia de luz dorada en la parte superior de tu corona. Esa luz toca cada parte de tu campo energético, toca tu aura, toca tu memoria, toca tu ADN, toca tus emociones, toca todos tus pensamientos, toca todas tus heridas,
También toca todos tus dones. Y todo aquello que necesita ser armonizado en ti, comienza a armonizarse. Todo aquello que necesita ser sanado en ti, comienza a sanarse. Todo aquello que necesita ser liberado, simplemente comienza a soltarse. Todo aquello que necesita ser recordado, comienza a despertar. Todo vibra en un solo tono. Podemos decretar: yo no activo algo externo. Yo recuerdo lo que ya soy. Mi Atma despierta. Mi campo se ordena. Mi luz se expande. Yo soy luz. Yo soy conciencia. Yo soy presencia divina. Yo soy un ser multidimensional. Yo recuerdo mi origen. Yo recuerdo mi verdad. Yo recuerdo mi poder. Yo recuerdo mi unidad con la fuente. Sientan cómo todas esas palabras y decretos descienden como si fuera un bálsamo en nuestra alma. No hay que forzar nada. No hay que tratar de comprenderlo todo. Solo permitimos que la sabiduría interna pueda hacer toda su obra. Permitimos que el Atma reorganice lo que deba ser reorganizado. Permitimos que la vida divina dentro de nosotros se exprese con completa libertad. Vamos a visualizar que al frente de nosotros aparece un gran círculo de luz. Y ese círculo, ahí, en él, están todas las experiencias de este día. Todo lo que tocó tu alma, todo lo que te hizo abrir tus ojos, cada enseñanza, cada palabra, cada comprensión, cada silencio, cada emoción, cada revelación. Todo está allí integrado, vivo, completo. Y vamos a entrar dentro de ese círculo con mucha confianza. Vamos a observar que al entrar ahí es como quien regresa a casa, como quien vuelve a sí mismo, a sí misma. Entrar aquí al círculo es como quien recuerda que nunca ha estado separado, que es un espacio sagrado, que recibimos una verdad, que no estamos solos, no estamos perdidos, no estamos incompletos, que dentro de cada uno de nosotros habita una inteligencia perfecta que sabe guiarnos, una inteligencia que conoce el camino, una inteligencia que nos sostiene, nos corrige, nos eleva, nos conduce hacia un bien mayor. Lo único que necesita es que tú des el comando, que tú te interconectes con ella. Vamos a respirar una vez más profundamente. Vamos a sentir la gratitud por la vida. Vamos a sentir la gratitud por este hermoso cuerpo.
Vamos a sentir la gratitud por nuestra alma, por todo lo que esa enseñanza haya dejado en ti, por todo aquello que se haya movido en nosotros. Damos gracias por lo que ya está despertando, por todo aquello que está sanando. Tomamos una respiración suave, profunda. Integramos. Tomamos otra respiración suave y profunda. Vamos trayendo nuestra atención al cuerpo y suavemente vamos moviendo los dedos de nuestras manos, de nuestros pies. Sentimos el apoyo del lugar donde nos encontramos sentados. Sintamos que seguimos rodeados siempre por la luz de la protección, del amor. Y vamos a tomar una respiración profunda. Llevamos las manos a nuestro corazón. Que todo lo aprendido hoy quede sembrado en mí. Todo lo bueno permanece. Todo lo divino se activa. Todo lo verdadero florece. Yo camino en luz. Yo camino en paz. Yo camino en conciencia. Yo camino en amor. Y tomamos una respiración suave, profunda. Amada fuente infinita de amor y de sabiduría, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta enseñanza, por la presencia viva de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos que somos más que un cuerpo, más que una mente, que somos más que una historia. Gracias por despertar en nosotros la memoria de nuestra esencia divina. Te pedimos que todo lo recibido hoy se asiente, que todo lo recibido hoy se asiente en lo profundo del alma, que se integre con armonía, que produzca frutos de paz, de sanación, de claridad y transformación. Que cada persona que está escuchando esta enseñanza sea bendecida, protegida y guiada por la luz de su propio Atma. Que se abran los caminos correctos, que se disuelvan los miedos, que se fortalezca la fe, que se encienda la conciencia, que cada corazón recuerde su unidad contigo, Divina Fuente. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea la expresión del amor, de la verdad y del servicio. Y que al salir de este momento sagrado, salgamos siempre renovados, en paz, en plena confianza con la inteligencia divina que habita en nosotros. Así es, yo soy amor. Así es, yo soy, nos amamos. Decretado está, yo soy conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. El amor más vivo, los hecho está. Gracias, hecho está. Nos amo. Muy bien, familia amorosa, hemos llegado al final de esta profunda enseñanza sobre el ADN sagrado y la memoria del alma. Hoy recordamos que nuestro ADN no sería únicamente materia,
sino también conciencia, memoria, un puente vivo entre el cuerpo y el espíritu. Dentro de nosotros existe un potencial inmenso esperando ser activado. Nada de lo verdadero se ha perdido. Los dones no desaparecieron, la sabiduría no desapareció, la conexión con la fuente no desapareció, solo estaba esperando ser recordada. Cada pensamiento amoroso, cada respiración consciente, cada acto de coherencia, cada decisión desde el corazón va reorganizando nuestro cuerpo, va activando nuestro diseño original. Así que recuerda siempre que no estás aquí para convertirte en algo que no eres, sino a recordar realmente quién tú eres. Gracias por compartir este espacio. Damos gracias a los maestros de luz, en especial al servicio magnético de Crayon, que nos entrega de una manera maravillosa todas estas enseñanzas. Si ha aportado luz a tu camino, pues te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario y comparte este mensaje. Nos encontraremos en una próxima enseñanza. Te abrazo en amor, conciencia y servicio. Gracias por tu presencia.